Hola, hola. Vamos a empezar. Hacemos un anillo mágico. Que no quede demasiado corto el extremo corto, si no, no tejeremos cómodamente y se nos puede escapar y deshacer. Vamos a tejer alrededor todo el primer círculo. Empezamos con 2 cadenetas al aire y seguiremos con 2 puntos altos y una cadeneta al aire. Cogemos hebra, la pasamos a través del aro, volvemos a coger hebra y tejemos primero 2 puntos y luego otros 2 puntos. Siguiente punto alto, cogemos hebra, la pasamos a través del aro, otra vez hebra, tejemos 2 puntos y otros 2 puntos. Y una cadeneta al aire. Y seguimos con el siguiente grupo. Ahora haremos 3 puntos altos y una cadeneta al aire. Y así iremos repitiendo hasta tener 4 grupos de puntos. De vez en cuando ir estirando el hilo cortito y agrupándolos juntos, sosteniendo el hilo, cuidado que no se nos escape, ya que al final el círculo central tendrá que quedar muy apretado. Ya se van viendo los bloques de puntos, veis 3, 3, 3 y ya he terminado los últimos 3. Estiro el hilo central y para cerrar la pasada cojo el punto de arriba de la primera cadeneta y hago un punto raso. Cojo hebra, la paso a través del punto y la paso directamente por mi punto. Empiezo la siguiente pasada con 2 cadenetas al aire. Ojo porque al empezar cada pasada el primer punto que tejemos es el primer punto que está súper pegado a la cadeneta. De esta forma evitamos que la línea vertical de la cadeneta se nos desplace en cada pasada. En esta primera pasada tejemos solo 2 puntos altos y ya estamos en la esquina. En la esquina vamos a tejer pinchando con la aguja en el huequito y vamos a hacer 2 puntos altos, una cadeneta al aire y otros 2 puntos altos sobre el mismo hueco de la esquina. Súper importante al acabar cada esquina es que el primer punto que tenemos que tejer está un poco escondido. No es ese punto, es el siguiente. Estiramos un poco de los puntos y vemos ahí en la esquina el primer huequito. Si no tejemos este punto, en realidad estamos menguando. Tejemos 3 puntos altos en el centro y volvemos a estar en la esquina. Repetimos el mismo proceso. Yo os aconsejo descargaros en el móvil o imprimir o tener al lado lo que es la imagen de cuántos puntos van en cada pasada, por si acaso, para ir contando los puntos y no descuadraros. Terminamos la segunda esquina y repito, ojo, porque el primer punto no es el que está muy visible, se tiene que apretar un poco los puntitos y empezamos en ese punto. Seguimos haciendo puntos altos hasta la siguiente esquina y así seguimos hasta terminar la vuelta.
Si tenemos dudas acerca de cuál es el último punto, es mejor contarlos. Contaremos desde el huequito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, huequito, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, quiere decir que me falta 1. En esta segunda vuelta el último punto sigue estando en la esquina y de aquí ya lo cierro. Pincho en el punto alto de la cadeneta de la pasada anterior, hago el punto raso y ya hago las 2 cadenetas para empezar la siguiente vuelta. Vamos estirando el hilo del centro y ya lo puliremos más adelante. Quiero hacer un inciso sobre el último punto que se teje. Ese último punto, el pequeñito, no se teje. Es el punto del que sale la cadeneta, aunque se vea un poco torcida. Podéis contar los puntos como os he dicho, pero para que lo tengáis claro, el último punto que se teje es el de antes. Ese no se teje, de ahí sale la cadeneta. Cierro ya directamente. Como podéis ver, se aprecia la vertical de las cadenetas de inicio totalmente recta. Así es como más se disimula. Tercera vuelta. Ojo el primer puntito, es el punto que está más pegado a la cadeneta. Vamos a seguir haciendo puntos altos hasta la esquina. A partir de esta vuelta es más obvio dónde está la esquina, porque ya veis la anterior y veis ya dónde se inician los puntos de esquina. En esta esquina vamos a cambiar. Vamos a hacer un punto alto, una cadeneta y un punto alto. En vez de aumentar 2 puntos a cada lado en cada esquina, vamos a aumentar solo uno. El resto de la vuelta va a ser exactamente igual, simplemente en las esquinas haremos un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Seguimos así hasta terminar la vuelta. Tener en cuenta que el inicio-fin de cada pasada se va desplazando hacia el centro, así que en cada pasada tendremos más puntos desde la última esquina hasta el final. En esta tercera pasada hay 2 puntos desde la esquina, pero si tenemos dudas contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y a este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Recordar siempre contar las primeras 2 cadenetas como punto alto. Cerramos con un punto raso y seguimos. Vamos a seguir con el mismo proceso hasta tener 8 pasadas.
Recordar alternar los aumentos en las esquinas. En una pasada hacéis 2 en cada lado, en la siguiente 1 y así. Vamos a hacer 3 cuadrados exactamente iguales. Cuando ya tenemos los 3 cuadrados, vamos a unirlos. Los cuadrados se doblan por la mitad, se colocan de esta manera y así formamos el cuerpo del bolso. Empezamos uniendo 2, así que los cogemos, enfrentamos revés con revés, hacemos que cuadren los puntos en el lateral, empezamos a unir. Os lo voy a enseñar con estos colores diferentes para que lo podáis distinguir bien. Como el hilo original del bolso es multicolor, se ve mucho mejor con 3 hilos diferentes. Enhebramos el hilo en la aguja lanera, cogemos una esquinita y lo que vamos a hacer es pasar la aguja del centro de una cadeneta al centro de la siguiente. Nos vamos al otro cuadrado y cogemos el mismo punto y hacemos lo mismo. Pasamos la aguja del centro de un punto al centro del siguiente. Ahora nos vamos al primer cuadrado y pinchamos la aguja por donde vemos que sale el hilo. Vamos al siguiente cuadrado y hacemos lo mismo. Cada poquitos puntos lo ponemos en plano y estiramos el hilo. Con cuidado sujetamos el tejido base y poquito a poco vamos estirando el hilo. No importa si queda un poco arrugado porque luego sujetamos el hilo y ajustamos tensión. La tensión correcta es cuando se ve que el tejido, o sea que los puntos quedan en su ancho natural. Y seguimos. Cada 4 o 5 puntos paramos y estiramos el hilo. Seguimos uniendo los cuadrados de la misma manera hasta unir 2 lados de estos primeros 2 cuadrados.
Ahora que ya habéis visto bien cómo se une, seguimos con el bolso original. Cuando ya tenemos el primer lado unido, se girará de esta manera y seguimos uniendo todo el lado hasta el final. Cuando ya hemos unido dos lados de los primeros dos cuadrados, hemos llegado al centro y añadimos el tercer cuadrado. Lo doblamos por la mitad, lo colocamos de esta manera y ahora seguiremos uniendo de la misma manera. Voy a unir un puntito más a este lado. Y enfrento revés con revés del cuadrado de abajo y el nuevo para seguir por el otro lado. Colocamos esquina con esquina y seguimos cosiendo desde donde lo hemos dejado, cuadrando el nuevo cuadrado con el de debajo. Si os quedáis cortos de hilo como me ha pasado a mí, simplemente vamos a coger hilo nuevo, vamos a seguir uniendo los lados de la misma manera, dejaremos un trocito de hilo, eso sí, y luego los pasamos hacia atrás y los anudamos. Ya he llegado al centro del bolso por el otro lado, es decir, he unido los dos laterales de los últimos dos cuadrados. Aquí no hay un punto exacto en el que tenéis que parar, simplemente que veáis vosotros que queda fijo, que queda bien cosido. Veo que me falta un puntito, así que uno los dos lados y hago un par de puntitos más.
Voy a pulir estos hilos. Como veis están un poco lejos el uno del otro y lo que voy a hacer es acercarlos con el ganchillo. Con la ayuda del ganchillo los paso primero hacia detrás, pero lo voy pasando por algunos puntos acercándolo al otro hilo que tengo. Cuando ya los tengo juntos puedo anudar. Le doy la vuelta al bolso, que lo haré mejor. Vuelvo a ayudarme del ganchillo para pasar el hilo a través de algunos puntos. Corto un poco, sigo escondiendo el hilo y después ya puedo cortar un poco más a ras. En este lado me parece que me he quedado un poco corta, así que cojo de nuevo el hilo con la aguja y voy a unir un par de puntitos más hacia arriba. Voy a esconder estos hilos de la misma manera que lo he hecho antes. Los paso hacia el revés, doy la vuelta al bolso, los acercaré el uno al otro con la ayuda del ganchillo y luego ya puedo anudar y cortar. Para hacer el asa yo recomiendo usar una aguja más fina. Yo he tejido el bolso en aguja 5 y luego el asa en aguja 4, porque así queda más apretadita. Tened en cuenta que depende del peso que le pongáis al bolso, el asa con el tiempo se estira un poco. Pinchamos con la aguja en el punto que está a la derecha de la esquina. Pasamos el hilo a través, hacemos 2 cadenetas al aire y de aquí haremos 3 puntos altos en los siguientes puntos. Cuando ya tenemos los 4 puntos, es decir, los 3 puntos y la cadeneta inicial, hacemos 2 cadenetas al aire y le damos la vuelta al tejido. Y vamos a hacer lo mismo, 3 puntos altos. Ojo que partimos del segundo punto en la base. Ese punto no, en el siguiente. Ahí tejemos un punto alto. Y en el último punto vamos a hacer 2 puntos altos. Esta es la forma de que la tira quede bien y quede recta.
Y al llegar a la esquina repetimos 2 cadenetas al aire, giramos tejido y otra vez 3 puntos altos. Seguiremos tejiendo de esta manera hasta tener 32 pasadas o el largo que vosotros deseéis. Cuando ya tenemos el largo del asa terminado, vamos a unirla. Lo colocamos en el otro borde, enfrentamos derecho con derecho, que cuadren los puntos centrados. Cojo la aguja de 4 milímetros y si no la de 5 y punto por punto cojo las partes de arriba, las cadenetas de los puntos y tejo puntos bajos. Una vez está toda unida, cortamos el hilo que sale del último punto y vamos a pulir este hilo. Yo cojo el ganchillo que es un poco más fino, escondo el extremo del hilo por un par de puntos y luego divido las hebras y lo anudo y corto. Mi cierre de imán tiene un diámetro de 14 milímetros. Lo digo porque según el tamaño del cierre se ha de adaptar la base. Hacemos un nudo corredizo. Recomiendo usar la aguja de 4 milímetros si puede ser. Y hacemos 6 puntos cadeneta. En el segundo punto desde la aguja tejemos puntos bajos. Haremos 4 puntos bajos. Al llegar al final hacemos una cadeneta al aire, le damos la vuelta al tejido y volvemos a hacer 4 puntos bajos. Repetiremos este proceso hasta tener 4 pasadas.
En este caso, el cierre que yo utilizo está formado por dos partes, un lado con dos piezas sobresalientes y el lado de la parte trasera por donde pasas las dos piezas y luego tienes que apretar. Yo lo hago así con alicates. Haremos otra pieza igual para el otro lado del cierre. Dejo los extremos sin pulir porque doblaré los hilos hacia adentro cuando los cosa. Solo queda coser las piezas al bolso. Le doy la vuelta, lo pongo en el centro y cojo hilo y aguja, en este caso hilo y aguja corriente y un hilo blanquito. Doblo el hilo sobrante hacia adentro y a coser. Se trata de coser el contorno intentando no traspasar la parte delantera del bolso, o sea, pellizcando los puntos. Y yo le doy dos vueltas, una como por el perfil y la otra un poco en el centro para fijar un poco más la pieza. Listo, ya tenemos un lado y nos vamos al otro lado. Le doy la vuelta al bolso para cuadrar mejor el cierre. Y lo que hago es lo pongo centrado, empiezo a coser. Cuando he cosido poquito, compruebo que quede bien centrado, que seguro que sí. Seguimos el mismo proceso, se cose entero y le damos un par de vueltas, una por el contorno y la otra fijando como alrededor del cierre.